Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como brazo de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miremos primeramente el perfil de la ciudad de Tiatira. El pasaje de Apocalipsis 2:18 dice: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Tiatira fue la más pequeña y menos importante de las 7 ciudades a las que Jesús se refiere en Apocalipsis. Algunos han desestimado a Tiatira como una ciudad sin importancia. Aún así, Tiatira era un centro de negocios y comercio. Tenía muchas organizaciones comerciales activas, cada una con su propia deidad, de dioses griegos y romanos. ¿Recuerdan ustedes a Lidia de Tiatira? Se le menciona en Hechos 16, 14 al 15. Lidia era vendedora de telas de púrpura de la ciudad de Tiatira. Tiatira era famosa por la fabricación de un tinte púrpura, y hay muchas referencias que nos dicen que en Tiatira se fabricaban telas. Tiatira poseía más sociedades comerciales que cualquier otra ciudad de su tamaño en Asia. Bien, sigamos con la lectura de Apocalipsis 2:18. Aquí Jesús se describe a sí mismo a la iglesia en Tiatira. Estas cosas dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante como el bronce bruñido. En este verso 18, Jesús primero se describió a sí mismo con un título que enfatizaba su deidad. En el pensamiento judío, ser hijo de una cosa significaba que tenías la naturaleza de esa cosa. Los hijos de la hechicera tenían la naturaleza de la hechicera. Los hijos del trueno tenían una naturaleza como el trueno. Así que el Hijo de Dios tenía naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Es por eso que Jesús se describió a sí mismo como el Hijo de Dios. También el pasaje dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Jesús escogió esta descripción de sí mismo de la presentación en Apocalipsis 1:14 para enfatizar la idea de que sus ojos miraban con juicio penetrante. Y el pasaje sigue diciendo, sus pies semejantes al bronce bruñido. Jesús escogió esta descripción de sí mismo de Apocalipsis 1:15 para enfatizar su pureza, porque el bronce es puro y muy refinado en el fuego. También enfatizó su firmeza, porque el bronce era el metal más fuerte conocido en el mundo antiguo, y los pies como bronce fino serían fuertes e inamovibles.
En el verso 19 leemos lo que Jesús sabe acerca de los cristianos en Tiatira. Él dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Tiatira era la ciudad menos importante entre las 7 ciudades a las que se dirigió Jesús, pero no estaban escondidas para Jesús. Como cada una de las iglesias, Jesús le dijo a la iglesia de Tiatira: conozco tus obras. El pasaje nos dice cuáles eran esas obras: amor, servicio, fe y paciencia. En muchos sentidos, la iglesia de Tiatira era una iglesia modelo. Tenía 4 grandes cualidades esenciales. Tenían amor, tanto por el Señor como el uno por el otro. Sabían servir y tenían fe y paciencia que eran dignas de mencionar. Y le sigue diciendo el Señor a esta iglesia: en cuanto a tus obras, más son las postreras que las primeras. Este era otro cumplido para la iglesia en Tiatira. No solo tenía estas obras, sino que las tenía en medida creciente. Estaban creciendo en amor, servicio, fe y paciencia. En los versos 20 y 21 de Apocalipsis 2, Jesús dice que tiene algo en contra de la iglesia en Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. A pesar de todo lo bueno que Jesús vio en Tiatira, hubo problemas significativos. Los problemas eran lo suficientemente grandes como para que Jesús dijera: a pesar de todo lo bueno que ustedes tienen, tengo algunas cosas contra ti. ¿Y qué era eso que el Señor tenía en contra de la iglesia de Tiatira? Permites a esa mujer Jezabel. Mire, el centro de la corrupción en la iglesia en Tiatira era una mujer que Jesús llamó Jezabel. Puede que este no haya sido su nombre literal, sino un título que claramente representaba a una profetisa autodominada dentro de la iglesia, siguiendo el modelo de Jezabel en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 16:21 y Segunda de Reyes 9:30 al 37. Puede leer esto usted sobre Jezabel del Antiguo Testamento. El nombre Jezabel tenía una poderosa asociación. Si llamamos a alguien Judas o Hitler, significa algo fuerte. También fue algo fuerte llamar a esta mujer Jezabel. Ella fue uno de los personajes más malvados del Antiguo Testamento, que intentó combinar la adoración de Israel con la adoración del ídolo Baal. Jezabel misma tenía un historial de maldad muy poco envidiable. Mire, algunos manuscritos griegos antiguos establecen la frase esa mujer Jezabel como tu mujer Jezabel o tu esposa Jezabel. Con base en esto, algunos estudiosos piensan que Jezabel era la esposa del pastor o que Jesús quiso decir que Jezabel era la mujer del pastor en un sentido simbólico. El pasaje nos sigue diciendo que Jezabel se hacía llamar a sí misma profetisa. Esta Jezabel en la iglesia de Tiatira no era realmente una profetisa, solo afirmaba serlo. Sin embargo, parece que los cristianos allí la recibieron como profetisa y por eso Jesús les dio esta advertencia. Jesús dijo que esto sucedería en Mateo 24:11. Entonces se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Esas palabras fueron pronunciadas primero con miras a los últimos tiempos, pero siempre ha habido quienes se llaman a sí mismos profetas en la iglesia
pero no lo son. El pasaje sigue diciendo: esa mujer enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí Jesús describe el pecado específico de esa mujer Jezabel. Principalmente ella era una influencia inmoral e impía sobre los demás y conducía a otros al pecado. Jezabel llevó a otros a la inmoralidad y a la idolatría. Debido a los fuertes gremios comerciales en Tiatira, la inmoralidad sexual y el comer cosas sacrificadas a los ídolos probablemente estaba relacionado con las ocasiones sociales obligatorias de los gremios. ¿Quién sabe si invitaron a un cristiano a una reunión de algún gremio de venta de objetos de oro? Podría ser que la reunión se llevó a cabo en el templo de Apolo. Jezabel pudo haber permitido o alentado al hombre a ir, y tal vez incluso usó alguna palabra profética. Y cuando ese cristiano se fue, cayó en la inmoralidad e idolatría. Un antiguo cristiano llamado Tertuliano escribió sobre cristianos que se ganaban la vida en oficios relacionados con la idolatría pagana. Dijo él: un pintor puede encontrar trabajo en los templos paganos, o un escultor puede ser contratado para hacer una estatua de un dios pagano. Justificarían esto diciendo: este es mi sustento y debo vivir. Tertuliano dijo: tienes que vivir haciendo obras paganas. Qué terrible fue el pecado de Jezabel. Ella corrompió a los siervos de Jesús y ellos le pertenecen a él. Jesús dijo: pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera si se le colgase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar. Marcos 9:42. Parece que esta mujer Jezabel llevó a otros de la iglesia de Tiatira a descubrir las profundidades de Satanás. Apocalipsis 2:24. ¿Cómo podrían los cristianos caer en las profundidades de Satanás? Quizás el razonamiento engañoso fue de esa manera. Para confrontar efectivamente a Satanás, debes entrar en sus fortalezas y conocer sus profundidades para conquistarlo. La gente usa un razonamiento similar en la guerra espiritual equivocada de hoy. El pasaje sigue diciendo: y le di tiempo para que se arrepintiera, y no se arrepintió. La mayor acusación de Jesús fue que esta Jezabel no se arrepintió. Aparentemente rechazó la obra del Espíritu Santo en su corazón, quien la llamaba al arrepentimiento. Y en estas palabras vemos tanto la misericordia como el juicio de Dios. El tiempo para arrepentirse muestra misericordia, hermanos. Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Cuando la palabra de Dios dice: y ella no se arrepintió, esto habla del juicio de Dios. Dios da tiempo para arrepentirse. Pero no es un tiempo ilimitado. Hay un tiempo cuando Dios dice: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Génesis 6:3. Esto significa que cuando Dios nos da tiempo para arrepentirnos, debemos aprovechar ese tiempo. Había pecado en Tiatira. Por fuera eran una iglesia modelo, mostrando obras, amor, servicio, fe y paciencia. Sin embargo, había una corrupción significativa dentro de la iglesia. El pecado de la iglesia fue que permitieron esta corrupción. No era necesariamente un grupo grande siguiendo a Jezabel. Un poco de levadura afecta toda una masa de masa, y unos pocos en inmoralidad e idolatría corromperán a toda una iglesia, especialmente si influyen en otros, como lo hizo esta Jezabel. Sigamos con el pasaje de Apocalipsis 2:22 al 25. Mire lo que Jesús quiere que haga la iglesia en Tiatira.
Ciertamente la arrojaré en lecho de enfermo y en gran tribulación a los que cometen adulterio con ella, si no se arrepienten de sus obras. A sus hijos mataré con la muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño las mentes y los corazones. Y os daré a cada uno de vosotros según vuestras obras. Ahora a vosotros digo, y a los demás en Tiatira, a todos los que no tienen esta doctrina, que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, no pondré sobre vosotros otra carga, pero retén lo que tienes hasta que yo venga. La echaré en cama, dice este pasaje. Antes de que Jesús le dijera a los cristianos en Tiatira lo que debían hacer, primero les dijo lo que haría. Jesús castigaría a esta Jezabel y la arrojaría en un lecho de enferma junto con los que cometen adulterio con ella. La referencia de adulterio es importante. Habla tanto del adulterio sexual como el adulterio espiritual. Cuando estos cristianos honraron a otros dioses, fueron infieles al Señor que los salvó. La palabra adulterio o fornicación, en el sentido exegético de la palabra, tiene un amplio sentido en hebreo como en griego. Al traducir la Biblia, nos centramos con una palabra que en hebreo tiene un sentido muy amplio. La palabra que se usa para referirse a adulterio o fornicación es la misma. Una sola palabra tiene varias connotaciones, pues se traduce como impureza sexual o infidelidad, y en ello cabe todo. En griego, el término porneia tiene la misma raíz del hebreo, sin embargo, en el latín, forneia indica relaciones prematrimoniales o fornicación. Mire, es curioso. Pero en este pasaje está la iglesia de Tiatira. Es una de las que más alaba al Señor entre las 7 iglesias, incluyendo la de Filadelfia. Y fíjense que dice de ella que es una iglesia que hace buenas obras. Está llena de amor, fe y servicio, además de tener una gran cualidad, como es la paciencia, y declara que sus obras postreras, o sea, las últimas, serán más prominentes que las primeras, lo que nos deja el panorama de una congregación que anda rectamente en el sentido de la palabra. Tenemos aquí una iglesia sana, pura, una iglesia solidaria, la cual tiene todas las características que debe tener un cristiano. Sin embargo, hay un pero. Hermanos, en todas las iglesias hay un pero. Pero en esta se encuentra en el verso 20. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Óigame, ¿cómo es posible que una iglesia como esta pueda tolerar a una mujer como esta, que lleva a sus siervos a la fornicación? Noten lo que el pasaje dice, que tolera, o sea, a una mujer llamada Jezabel. Está hablando de un sistema e influencia que entraría a la iglesia y la compara con un hecho o que tiene que ver con el pueblo de Israel en Primera de Reyes capítulo 16, como ya dijimos. Una característica de Jezabel es que se autoproclamó a sí misma profetisa. Muchos hoy en día se autoproclaman apóstoles, profetas ungidos. Y no hay que proclamarse nada, hermanos. Lo que soy no depende de lo que yo diga que soy, sino de lo que yo digo y lo que yo experimento en mi diario vivir con Dios. El adulterio espiritual es el hecho de introducir costumbres paganas en la iglesia y que la iglesia alinee sus costumbres y esquemas al mundo de este siglo. El espíritu de Jezabel se introdujo en muchas iglesias a través de profetas que enseñen y seducen al pueblo a comportamientos que imitan el esquema del mundo.
La sentencia de Jesús hacia Jezabel y a los que con ella adulteran era arrojarlos al lecho de enfermos y en gran tribulación. Ellos eran culpables de adulterio, tanto sexual como espiritual. Es como si Jesús dijera, ¿amas la cama inmunda? Toma, te daré uno y te echaré en un lecho de enfermo. ¿Qué era el lecho de enfermo? Podría ser simplemente una imagen de aflicción o podría ser una enfermedad literal que Jesús permitió en la vida de Jezabel y sus seguidores como castigo. Sabemos por los pasajes de la Escritura como 1 Corintios 11:30 que Dios puede usar la enfermedad como una forma de castigar a su pueblo cuando esté en pecado. Jesús reveló el propósito de este castigo. Jesús les dice, si ustedes no se arrepienten de sus obras, mijitos, los voy a tirar en un lecho de enfermos. Primero fue para atraerlos al arrepentimiento de sus obras. Antes no escuchaban a Jesús, así que tuvo que hablar más fuerte a través del lecho del enfermo. Y segundo, fue para dar un ejemplo de santidad a otras iglesias. Y todas las iglesias sabrán, dice él, que yo soy quien escudriña la mente y el corazón. Y mire qué fuerte esto aquí también. A sus hijos mataré con la muerte. Todos los hombres mueren, pero no todos mueren con la muerte. Mire, es una cosa lamentable ser asesinados con la muerte. Y mire el consejo del Señor a esta iglesia. Retén lo que tienes hasta que yo venga. Habían muchos cristianos fieles y celosos en Tiatira. A ellos Jesús simplemente les dijo, manténganse firmes. No deben dejar de hacer lo que es bueno. No deben distraerse ni desanimarse de lo que Jesús quiere que sean y hagan. Jesús también les dijo a estos cristianos, ¿hasta cuándo aguantar? Hasta que yo venga, les dice. Debemos resistir y mantenernos fuertes por Jesús hasta que Él venga, amada iglesia. Solo entonces la batalla habrá terminado. Los versos 26 al 28 de Apocalipsis 2, el Señor da la promesa de una recompensa. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré potestad sobre las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Serán hechos añicos como vasijas de alfarero, como también yo le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Mire lo que dice acá el Señor. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Incluso cuando existe la influencia inmoral e idolatra de Jezabel, los cristianos pueden vencer y guardar las obras de Jesús hasta el final. No debemos desanimarnos demasiado por la inmoralidad e idolatría que nos rodean, incluso entre los mismos cristianos. La obra de Dios aún continuará a través de sus vencedores. El Señor dice, les daré la estrella de la mañana. Jesús le ofreció una recompensa mayor que el reino. Él les ofreció la recompensa de sí mismo, porque Él es la estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16. El pasaje termina con el verso 29. Termina con una exhortación general para todos los que quieran escuchar. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. Esta es una carta que se aplica a aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Finalmente se aplica a los fieles que deben permanecer firmes. Así que, iglesia, el que tenga oído, oiga lo que Dios ha hablado a su corazón hoy. Solo los verdaderos hijos de Dios son los que oyen su voz y en su vida. Dios le bendiga. Just Productions. Brillando en la red.